Busca el Salmo 19, verso 12. La serie que nos ocupa es sobre el pecado. El título de la enseñanza de hoy: los pecados ocultos. Y la cita bíblica, Salmo 19, versículo 12, 13 y 14. Vamos a leer. Si ya la tiene, diga amén. Bueno, entonces leemos. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen en mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran bendición. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que me guíes en la enseñanza, que la palabra de hoy sea una palabra, Señor, tuya, que tú edifiques y nos bendigas a cada uno de nosotros. Y que hoy, Señor, toques lo más profundo de nuestro corazón. Que nosotros, Dios, nos demos cuenta de nuestros errores ocultos, Señor, de nuestro pecado oculto a los ojos de los demás, pero sabemos que a tus ojos no, Señor. Ayúdanos a tener cada día una vida, Señor, en tu presencia. Si hoy alguno de mis hermanos viene con pesadumbre, con atribulación, Señor, con desasosiego en su corazón, te pedimos con ruego que al estar escuchando tu palabra, Señor, todos podamos tener esa paz que da tu presencia, Señor. Y que cuando salgamos de aquí no se acabe, Señor. Que nos dure, Señor. Que nos dure y que la alimentemos en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es un área difícil, ¿sí? Entender nuestros propios errores. Los tratamos de justificar de muchas formas, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo. Finalmente sí reconocemos algunos, ¿sí? Los ponemos delante de Dios, y hay otras áreas ahí que nos da trabajo, las defendemos. Nuestra razón nos dice que no estamos del todo equivocados y batallamos con eso, ¿verdad? Fíjese que a veces cuando nos toca asistir a la penal y platicamos con algunos hermanos ahí internos o con los que se congregan, pues también a veces ellos se acercan y nos platican su situación, nos piden oración para que pues sus procesos avancen y ellos puedan pues salir, ¿verdad? Ellos obviamente pues no quieren estar en ese lugar. Y a veces nos platican, o en esa plática se le dice: bueno, ¿y cuánto tiempo te queda por estar aquí? Y algunos nos dicen así muchos años, ¿verdad? Que dicen: ay, pues que el Señor ayude a esta persona con todo lo que le espera ahí en ese lugar, ¿verdad? Se cuenta la historia de un rey que visitaba una de las cárceles de su reino. Fíjese bien, cada recurso que saludaba al rey, insistía en que era inocente, ¿sí? de los cargos que le imputaban y que lo tenían encarcelado. Después de que el rey escuchaba uno tras otro, en la medida que entraba él a ese lugar en donde estaban recluidos y se acercaban los presos, uno tras otro declaraba su inocencia, a pesar de que había muchas pruebas en contra de esas personas y que demostraban su culpabilidad de manera clara, ¿sí? El rey siguió su camino, visitándolos, preguntándolos, y se encontró con un hombre acusado de robo a mano armada. Y el rey pues habla con él. Siempre los presos, al saber que era el rey, le hablaban de su inocencia, porque el rey tenía en esta historia la facultad de perdonarlos y de que en ese mismo momento salieran. El rey pregunta: ¿es usted culpable? Y
Responde este preso al rey: sí, su majestad. Respondió el hombre: soy culpable, estoy aquí cumpliendo una justa condena. De inmediato el rey mandó llamar al carcelero y de una manera con un exagerado sarcasmo, ¿verdad? El rey dice: suelten a este hombre ahora mismo, dice. Aumenta su sarcasmo y dice: no podemos permitir que este hombre culpable contamine con su presencia a tantos hombres inocentes. ¿Sí? Pues obviamente ahí, ¿sí notó el sarcasmo? Bueno, qué interesante es notar que la honestidad de esa confesión le trajo una libertad al culpable, mientras que los verdaderos o todos los demás culpables se escondían su pecado e insistían en fingir su inocencia. Y bueno, siguieron encarcelados, siguieron presos, ¿sí? Hoy en día hay muchas enfermedades que afectan al ser humano, que nos afectan a nosotros. Una, por poner un ejemplo, es el cáncer, ¿sí? Lo mejor en el caso de esa enfermedad, pues muy dura, muy terrible, ¿verdad?, es detectarlo a tiempo. Siempre es la publicidad en las diferentes instituciones de salud. Usted entra y siempre ve ahí carteles, que se revise, que haga esto, que haga aquello, todo con el propósito pues de detectar a tiempo la enfermedad, y más cuando es algo canceroso. Lamentablemente, la mayoría de las veces no es identificado o diagnosticado sino hasta cuando está demasiado avanzado la enfermedad o el daño, ¿sí? Y entonces causa graves daños en el cuerpo. Es más difícil la labor de los médicos, ¿sí? Podemos nosotros hacer una similitud de esta enfermedad del cáncer con el pecado, porque a veces, hermano, por negligencia o por tolerancia, por ser permisivos, no atendemos eso, ¿sí? El cáncer, o en este caso el pecado, y los resultados son dolorosos y los resultados son graves, ¿sí? Dice un versículo que citamos seguido en nuestra congregación, en nuestras reuniones: pero si confesamos nosotros nuestros pecados, ¿qué dice la palabra de Dios? Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios, y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser perdonados y limpiados de la maldad que hay en nosotros? Confesar nuestros pecados. Si nosotros no estamos conscientes o no reconocemos, como la historia esa de los presos y el rey, no reconocemos nuestros pecados, nuestros errores. Pecado es de la palabra griega amartía y significa errar al blanco, o sea, habla de un error, de una equivocación, de una falla. Entonces, si nosotros no reconocemos nuestras fallas, si no reconocemos nuestros errores, si no reconocemos nuestro pecado, ¿cómo seremos nosotros perdonados y cómo seremos nosotros limpiados de nuestra maldad? Lo tenemos que reconocer en primer lugar, ¿sí? Por eso, en este pasaje con el que comenzamos la enseñanza, ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque es muy difícil, ¿sí? Líbrame de los que me son ocultos. Y nuestras oraciones muchas veces son: Padre, que algún familiar, decimos su nombre, algún compañero de trabajo, el patrón, le decimos: Señor, ilumínalo, que se dé cuenta de sus errores, que se dé cuenta de que por ahí, por donde va, por ahí no es. Y esa es nuestra oración y hay que seguirla haciendo. Esa es buena, no hay que dejar de orar así. Más bien hay que añadirle a eso: Señor, y también a mí muéstrame. No vaya a ser que yo vaya por el camino equivocado, ¿sí? Imagínese usted orando a Dios: Señor, si yo estoy equivocado, que no lo creo, Señor, ¿sí? Pero muéstramelo. Bueno, yo creo que a lo mejor puede ser válido eso, ¿no? ¿Por qué puede ser válido? Por lo que dijo al final. Pero si estoy equivocado, muéstramelo. Aunque usted dice: no creo, pero entonces el Señor te agarra la palabra y te va a tratar contigo.
A medida de que nosotros seamos más necios, pues el Señor se valdrá de diferentes recursos. Él tiene una multiforme gracia. Dios al que ama disciplina. Entonces, de mil y una formas el Señor va a hacerte entender tu error porque te ama y porque tú se lo estás pidiendo. Y finalmente terminamos reconociendo. Algunos en una etapa muy avanzada de su vida, quizás a lo mejor al final, pero bueno, pues qué bueno que fue al final y que antes de morir pudo reconocer. Pero qué bueno sería que pudiéramos reconocer muchas cosas que se tradujeran en una mejor vida entre nosotros. Que nosotros podamos reconocer nuestros errores, ¿sí? A veces nosotros hacemos cosas que están mal ante los ojos de Dios, pero parece que las sabemos cubrir muy bien. Nadie parece notar esa situación, no hay evidencia, tampoco hay sospechas, nadie sospecha lo que estás haciendo, todo está muy bien en tu vida, te ves como el buen cristiano ante los ojos de toda la congregación, inclusive muchos quieren ser como tú. Padre, ayúdame a ser como el hermano fulano, mira, él nunca se preocupa. Sí. Ese aparente éxito que tenemos al practicar algo que nos satisface en la carne, pero que estamos hablando de un error que nosotros no alcanzamos a ver, pues puede carcomer nuestra relación con Dios. Finalmente puede llevarnos a un fracaso espiritual, a menos que nosotros nos arrepintamos y nosotros le pidamos perdón a Dios y nos apartemos. Dice la Escritura, lo veremos más adelante, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el complemento, apartarnos de eso, ¿sí? Nosotros, puede ser, los cristianos, seremos capaces de ocultar nuestro pecado a los ojos de nuestros familiares, a los ojos de nuestros amigos, de nuestros colegas cristianos, ¿sí? Pero nunca seremos capaces ni podremos ocultarlo ante los ojos de Dios. Su palabra dice que estamos desnudos ante su presencia, nada podemos ocultar, y vamos a abundar un poco más de eso, ¿sí? Dios, con su mirada de fuego, vamos a decirlo así, Él lo descubre todo y siempre nosotros vamos a estar desnudos ante su presencia. ¿Cuántos de los padres de familia que estamos aquí en el ejercicio de nuestra relación con nuestros hijos, tú sabes cuando tu hijo te está diciendo alguna mentira? Yo no lo digo que siempre, porque a veces sí te la pegan, ¿verdad? Pero hay algunos casos en los cuales desde que te está diciendo, tú ya sabes que de lo que te está diciendo, el 50% es mentira, o el 60%, o algunos el 99.9% es mentira. Nomás hay un pequeñito porcentaje de verdad. Entonces, si tú como papá sabes ver que tus hijos, o hay mujeres que también, ¿verdad? Saben cuando su esposo les está mintiendo en algunas ocasiones, no digamos igual, no digamos que en todas, o viceversa. Nosotros los seres humanos sabemos, podemos entender, si no en todos los casos, en algunos casos sabemos nosotros que alguien está mintiendo, lo sentimos, lo sabemos y nos da tristeza a la persona y decimos, ay, es el único que no se da cuenta de lo que está haciendo y ya, sí, lo acabo de ver en el Face, sí. Imagínate Dios, si nosotros podemos en algunos casos hacer eso, cuánto más nuestro Señor. Su mirada de fuego lo descubre todo. Siempre vamos a estar desnudos ante su presencia. Entonces el pecado oculto es un cáncer en términos espirituales, ¿sí? Esa es la analogía que estoy utilizando. En términos espirituales, el pecado, véalo como un cáncer, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el cáncer? No se ve, casi ni se siente, pero va destruyendo todo a su paso, y cuando finalmente se descubre y empieza a haber evidencia de ese cáncer, puede ser demasiado tarde. Entonces ahora sí después se empieza a notar en la vida de las personas, y el pecado es de la misma forma. Hay un tiempo en que quizás nadie lo nota, hay un tiempo en que nosotros podemos o estamos viviendo sin aparentes consecuencias,
Pero llega un momento en que todo aquello empieza a salir a la luz, ¿sí? Y entonces es una verdadera pena, un dolor, una situación muy difícil para casos como los que estamos diciendo, ¿sí? Los pecados ocultos, entendemos que no son ocultos ante los ojos de Dios, ¿sí? ¿Qué es un pecado oculto? ¿Sí? Bueno, es eso que es una acción que nos lleva a faltarle a Dios. Fíjese bien, ¿qué es un pecado oculto? Una acción que nos lleva a fallarle a Dios, ¿sí? De una manera que en ocasiones, o quizás las personas no saben que están dañando su relación personal con Dios. Por eso se le dice que es un pecado oculto, porque la persona no lo ve como tal, ¿sí? En esa aletargamiento espiritual no se da cuenta de, o no lo quiere reconocer como pecado, y entonces está dañando su relación con Dios. Un pecado oculto es también un mal hábito que nos lleva a los fracasos espirituales. Entonces los malos hábitos pueden ser también pecado, y los malos hábitos nos pueden llevar a un fracaso espiritual. Revise sus hábitos, revise qué es lo que usted tiene por costumbres y vea si no son ofensivas delante de Dios o dañinas en su comunión con el Señor. Usted tiene el mal hábito de no orar, el mal hábito de no leer la palabra de Dios, de no estudiar, de no investigar, y hoy en día no tenemos excusas para eso, ¿verdad? O valdría que alguno de los que estamos aquí dijéramos: no tengo tiempo de leer la Biblia. ¿Es una excusa que valga? Suponiendo que sí, efectivamente eres una persona extremadamente ocupada, ¿sí? No tengo tiempo de orar. ¿Eso sería una justificación? Obviamente no, ¿verdad? Tenemos que buscar el tiempo, porque a lo que a usted le gusta sí hay tiempo. Los seres humanos, a lo que queremos, lo que nos gusta, de alguna forma le apartamos un tiempo, le buscamos un tiempo a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que a usted le gusta? Y de alguna forma se las arregla, se las ingenia para poder hacer eso, ¿sí? Bueno, un pecado oculto es también aquella acción que de no pararla, fíjese, de no pararla nos puede llevar lentamente a la derrota en nuestra vida cristiana. Una acción, algo que estamos haciendo, y si no lo paramos nos va llevando lentamente, y ahí está el engaño, ¿sí? Bueno, algunos pecados ocultos, por mencionar solamente algunos, yo escogí unos, pero hay muchos más, ¿sí? No porque alguno no lo mencione yo aquí, no sé, algo que usted esté pasando, pues se sienta usted libre o eximido de eso, ¿no? Algunos pecados ocultos, solamente algunos, lo repito, pues la mentira, ¿sí? Hay muchos jóvenes, gente en general, ¿verdad?, pero que están cayendo en este pecado poco a poco, sin darse cuenta de que este pecado comienza a ser cotidiano en su vida y que lo está alejando de la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos los jóvenes? Bueno, pues es el ejemplo más a la mano, ¿verdad? Se acostumbran a decirle mentiras a sus papás. Si yo digo, levanten la mano los jóvenes que le echan mentiras a sus papás, pues, y luego el papá está a un lado, menos la levantan, ¿sí? Pero se dicen muchas mentiras y a veces los jóvenes se creen esas mismas mentiras. Ahí está el engaño, es un pecado oculto, porque no se considera como tal. Hace poquito una hermana, ¿verdad?, que tiene sus nietos. Esta hermana, pues ella siempre está en la iglesia, ¿verdad?, y tiene pues sus hijos. Han sucedido muchas cosas en su familia. Ella es la cristiana y está llevando a algunos de sus nietos. Esto en la congregación de Tuxpan. Ella lleva a sus nietos cuando los convence de ir. Están algunos muy pequeños y había un problema con un pequeñito de ellos, en donde pues él estaba mirando cosas muy raras en la casa y los tenía todos asustados. Siempre veía a una niña en el patio de su casa, ¿verdad?,
con un vestido blanco y con un pelo largo y bueno, pues imagínesela usted, ¿verdad? Y luego que el niño caminaba y la niña iba volteando así el cuerpo y daba vuelta la cabeza, pero el cuerpo no, ¿verdad? Y bueno, pues ya nadie quería ir al patio, ¿verdad? Ya no falta quien de los vecinos decía, pues escarben ahí, ¿verdad? Escarben, porque a lo mejor ahí está la ollita, ¿sí? No, yo tengo un péndulo muy bueno, no faltó otro que dijo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues siempre haciendo varias cosas, pero la cristiana en esa familia, pues ella se alertaba y decía, pastor, me platicaba y mira esta situación y yo lo veo muy mal. Entonces empezamos a atender esa situación, ¿verdad? Hablando con el niño y la gente a veces lo primero que quiere hacer pues es ir a hacer una limpia en la casa, ¿verdad? Y nosotros, bueno, pues es ir, orar en la casa con la familia, pero para hacerles entender, no tanto para hacer exorcismos en los hogares, en las cosas materiales, sino que las personas deben de tener un cambio. Y ahí en ese estar con ese niño platicando y hablándole, pues ya le decía uno, la última vez, el domingo platicaba con él, le decía, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dice la niña? Le digo, no le dije eso, ¿verdad? ¿Qué no has visto esas? No, dice, pues ya no, dice, pero ahora todos los vasos que tienen ahí en la casa, en la repisita y en la cocina, me los van tumbando de uno por uno, y luego se abre el refrigerador, y luego y entonces estaba su abuelita así atrasito un poquito, porque la abuelita así dejándolo como solo que platicara conmigo, y luego la abuelita me decía, ¿sí? No, ya se arrima y me dice, ¿sabe qué, pastor? Es que él dice muchas mentiras ya delante del niño. Y empiezo a platicar con él, ¿verdad? Y lo dice, es que ese es el problema, que no me creen. Empezamos a platicar y empezamos a ministrar ahí al niño, ¿sí? Haciéndole entender, mira, si tú sigues diciendo mentiras, el diablo le estás dando permiso a que él haga con tu vida lo que quiera. Muchas personas no entienden que al hablar mentira están ofendiendo a Dios, son pecados ocultos, porque la mentira es como un estado, es una condición espiritual en las personas, es parte de su diario vivir, muy difícil que puedan reconocer. Por eso se conoce también como un pecado oculto. Sí, entonces, bueno, pues la gente tiene ahí abierta una puerta al enemigo, le han dado lugar al diablo, ¿sí? Y mientras no se reconozca eso, y a veces con el ejemplo que le pongo es para denotar que desde muy pequeños empezamos a ejercer la mentira. Entonces, bueno, cuando ya llegamos a la adultez, pues ya estamos graduados en la mentira, ya casi vamos a recibir el certificado, ¿sí? Entonces hay algunos pecados y debemos nosotros en nuestra oración decir, Señor, yo soy mentiroso, muéstrame, líbrame de yo ser alguien mentiroso y muéstrame, Señor, ¿sí? El hurto, por ejemplo, ¿cuántos no se dan cuenta que al robar, al hurtar algo, están deshonrando a Dios, pero aún así lo siguen cometiendo? Roban en su trabajo sabiendo que no está bien, pero se trata de justificar porque dice, no, es que mi patrón es un tirano y yo con esto lo compenso, ¿sí? Es que él está fallando, pero yo, mira, con esto me emparejo. O los hijos a los papás, sustrayéndoles ahí, que al cabo mi papá no se da cuenta, ni cuenta se da. O las esposas, o los esposos, ¿sí? En general, robar, ¿verdad? Y mucha gente justifica acciones así y no las reconoce como una falta delante de Dios. Es hacer justicia por ellos mismos, ¿verdad? Y no encomendar esas causas, esas situaciones al Señor. Entonces, líbrame, Señor, de no estar cometiendo yo hurto, de no ser yo un ladrón. Hace poco me platicaba una persona y me decía, ¿no te has puesto a pensar? Dice, todo el dinero que están dando todas las personas en el mundo en general, artistas, futbolistas famosos, todo lo que están dando para ayudar a México ahora que pues pasaron estas desgracias, unos con temblores, otros con huracanes,
¿sí? Y bueno, nunca nos van a dar cuenta a nosotros de eso. ¿Cuánto se recaudó en total? Y cuánto se está destinando para esto y cuánto se está destinando para eso. ¿Sí? Dice, lo que escucho en las noticias me indigna de lo que le están dando a las personas. Y esta persona me decía, ¿hasta cuándo nosotros los mexicanos vamos a tolerar estas situaciones, verdad? Bueno, nosotros sabemos que hay personas ahí que lo ven como buenos negocios, lo ven como oportunidades, ¿verdad? Algunos que estén haciendo mal, nosotros no podremos saber ni decir, ni calificar, pero no lo consideran como una falta delante de Dios. Muchos de ellos espiritualmente están muertos, sus conciencias están, pues cauterizadas, no tienen sensibilidad. Aún así tienen una ley moral que Dios ha puesto, ¿sí? Dios dijo, los que conocen la ley, con la ley serán juzgados, porque la ley es justa, la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Ahora nosotros como cristianos somos eximidos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero con el arrepentimiento, ¿sí? Y el no volver a pecar delante de nuestro Señor. Pero hay algunos que dicen, bueno, pero ni cristiano es, no tiene ley, no concibe a Dios, no entiende. Dice, bueno, esos sin ley también serán juzgados por la conducta, por esa ley moral que Dios ha puesto en ellos. Esa misma ley moral es implacable, el único misericordioso es Dios. Serán juzgados también esas personas sin las leyes espirituales, con su pura ley del discernimiento de lo bueno y de lo malo, pues con eso serán juzgados, porque todos los seres humanos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y los que somos cristianos lo reafirmamos, pero no se necesita ser cristiano para entender qué cosas son buenas y qué cosas son malas. ¿O no es así? Entonces las personas no escaparán de todos modos del justo juicio de nuestro Señor. Otro pecado oculto, la pornografía, ¿sí? Y con las facilidades para eso, ¿verdad? Entre comillas facilidades, pues puede ser algo oculto, un pecado oculto ante los ojos de las personas, de todos menos de Dios, ¿verdad? Este es otro de los pecados que causa entre los jóvenes que se pierdan, que acaben con sus anhelos, ¿sí? Que cuando caen en él se sienten indignos, que no merecen las bendiciones de Dios. Este pecado de no cortarlo, y no nada más en jóvenes, en hombres y en mujeres, este pecado de no contarlo los puede llevar directamente al fracaso, no solo espiritual, sino moral, al fracaso familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? No lo vea como cosa menor, no lo subestime. La pornografía es un pecado. Y aunque nadie se dé cuenta de que estés mirando pornografía, Dios sí lo ve. Y es un pecado oculto. Y si tú estás en pecado, pues no tienes la gracia y la misericordia de Dios, porque Él ha sido paciente y está tratando y esperando el arrepentimiento de algunos, pero no hay entonces una bendición de Dios mientras las personas no se arrepientan. El arrepentimiento es confesar el pecado, aunque tengas la necesidad o las ganas de seguirlo haciendo, pero lo confiesas y te apartas. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no necesariamente es que sientas repudio por el pecado, ¿sí? Es que no estoy arrepentido porque lo sigo deseando. No, es que el arrepentimiento es parar con las cosas. Y entonces ese sentimiento, ese deseo humano, esa carnalidad que quiere seguir haciendo, mirando, etcétera, etcétera, ese pecado, en tu devoción a Dios se va a ir dominando. Y como obviamente una persona que está sujeta a eso, pues espiritualmente está débil. Y por eso sigue sintiendo el deseo, pero en medida de que se va fortaleciendo en el Señor esas áreas espirituales, pues entonces ese pecado va menguando en ese deseo, ¿sí? Pero esto es indistinto de sexo y de edades. No nada más los jóvenes, sino los ancianos también cometen ese pecado. No nada más los hombres, sino también las mujeres, ¿sí? Entonces, se debe de reconocer, si es algo oculto,
¿sí? Si te las has ingeniado para que tú puedas satisfacer esa carnalidad y esa concupiscencia pecaminosa, bueno, pues tienes que ponerlo delante de Dios porque Él lo ve, ¿sí? Por ejemplo, otro, por citar algunos, no puede uno estar citando todos los pecados ocultos, pero otro, por ejemplo, es la masturbación. A veces, ¿verdad?, nos acercamos, puede algún médico decir, bueno, pues es que eres una persona sola, es bueno, y te dan algunos argumentos, ¿verdad? Es natural, y te ponen el ejemplo del perrito que tienes en tu casa, ¿verdad? Y te ponen tantas cosas ahí, la gente pues llega, ¿verdad? Los animales no tienen una conciencia ni una inteligencia como los seres humanos. El ser humano para masturbarse necesita usar la imaginación, y eso no se puede negar, ¿sí? Es un acto pecaminoso delante de Dios, y quien lo practica es un pecado oculto ante los ojos de todos menos de Dios, ¿sí? Es consecuencia de lo que vemos, de lo que realizamos. No solo se puede cometer por ver imágenes pornográficas o imágenes que nos conlleven al deseo sexual, sino que muchas veces puede estar siendo influenciado por la clase de noviazgo que se está llevando, en el cual pueden estar dando lugar a momentos íntimos que los están llevando a la lascivia. Y el noviazgo es para crecer y seguirse conociendo espiritualmente. Físicamente hay un límite hasta donde se pueden conocer, ¿sí? En algunos deseos, en algunas metas que se tienen, compartir tantas cosas, pero el momento íntimo está reservado para el día del matrimonio, en el noviazgo. Entonces los novios y los novios cristianos deben de dejar de estar dando espectáculo, ¿sí? Porque no es para eso el noviazgo cristiano. Porque puede ser un pecado oculto ahí que sale a manifestarse cuando se está. Entonces eso es algo que se deben de cuidar los que van a empezar con el noviazgo. No es el pecado nunca se puede legalizar, ¿sí? El pecado no se legaliza. Cuando las personas cometen fornicación, y bueno, pues entonces se casan porque de esa forma se va a legalizar el pecado que hicieron y ya no hay consecuencias delante de Dios. No, eso se quita poniéndose a cuentas y arrepintiéndose delante de Dios. Entonces Dios conduce a ir haciendo las formas correctas, y de ahí puede venir casarse, etcétera, etcétera, ¿sí? Los jóvenes siempre se les ha dicho, no se casan nada más porque se equivocaron. No por eso nada más, sino porque tienen que estar conscientes, tienen que ser responsables, y va a ser el comienzo de una vida juntos. ¿O no es así todos los que estamos casados? Casarse nada más por legalizar algo, eso no lo vas a encontrar nunca en la palabra de Dios. Eso se arregla con el arrepentimiento. Entonces Dios empieza a poner deseos, sí, pero todo debe de hacer las cosas bien. Entonces no hay pecados ahí ocultos que quizás te escondes del papá, te escondes de la mamá, te puedes esconder del pastor, te puedes esconder de medio mundo, pero delante de Dios no te puedes esconder. Entonces los seres humanos tenemos un potencial en cuanto a sentimientos, en cuanto a sensaciones, en cuanto a excitaciones, que no tiene una idea, hermano, que no tiene una idea, ¿sí? Entonces debemos nosotros de cuidar eso, debemos de cuidar muchísimo eso, ¿sí? La relación sexual es una bendición en el matrimonio, ¿sí? Hay pasajes ahí impresionantes, pasajes que usted no se la cree que están ahí en la Biblia cuando los lee sobre consejos que le da al hombre sobre la relación íntima con su mujer.
no se la cree, dice, ay, yo no sabía que eso estaba ahí en la Biblia. Pues es que es una bendición, pero en el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. La relación sexual que no es con tu esposo, la relación sexual que no es con tu esposa es pecado. ¿Sí? La relación sexual sin estar casados es pecado grave delante de Dios y contra tu propio cuerpo. Y a veces eso es lo más común, ¿verdad? Hoy empezamos, o en estos días, en este mes, empieza con un alboroto en la ciudad. Ya estamos acostumbrados, cada año es así. Pero debemos de tener cuidado con nuestros hijos. Debemos ejercer esa autoridad. Cuando nos dicen, es que me invitaron a un toro de 11, es que me invitaron a esto. Bueno, debemos de tener cuidado de hablar con nuestros hijos. Ellos en su inexperiencia son seducidos por todas esas cosas, ¿verdad? Hacen ahí sus desfiles, ¿verdad? Y salen la gente rápido ahí a poner su sillita y a divertirse viendo. ¿Viendo qué? ¿Qué se le ve a eso? ¿Qué se le ve ahí a hombres vestidos de mujeres, ¿verdad? Haciendo sus disfiguros ahí. Bueno, pues que lo sigan haciendo y cada quien hace lo que quiera con su vida, se dice eso, ¿no? Pero nosotros los cristianos pues debemos de detenernos un poco por amor a Dios. Entonces esta es la dificultad de ser cristiano, porque tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo te conviene. Entonces tú dependes, si quieres verdaderamente agradar a Dios, si quieres cumplir allá afuera lo que vienes a decirle a Dios aquí cuando levantas las manos. Cuando vienes aquí estás levantando tus manos y decirle, Señor, tú eres lo máximo, tú eres todo para mí. Pero eso hay que demostrarlo allá afuera también. Hoy, bueno, pues a la mano el ejemplo del mes de octubre. Imagínense, en Tuxpan tengo más material, el pueblo de la fiesta eterna. Allá no nomás en octubre, todos los días. Más santos que días del año, ¿verdad, Ana? No, pero Ana ya es hija de Dios. Sí. Entonces, imagínense, debemos de cuidar. Y decimos los jóvenes, pero no nomás los jóvenes, todos. ¿Sí? Debemos de tener cuidado con todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, el sexo ilícito, ¿verdad? Fornicación, adulterio, puede llevar al fracaso de una familia. Cuando se cae en el adulterio, se está faltando a Dios, se falta a la esposa o al esposo. La fornicación es atentar en contra de la voluntad de Dios. Y así podemos seguir mencionando ejemplos de pecados ocultos. Pero en el pasaje que veíamos al principio del Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Si la Biblia lo dice, es porque nos cuesta trabajo a los seres humanos, a todos, ¿sí? Cristianos y no cristianos, entender nuestros propios errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Sí? El salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? Líbrame. O sea, el enemigo es mi propia mente, el enemigo es mi propia idea de que estoy bien. ¿Sí? Líbrame, Señor, de todo eso. ¿Sí? ¿Cómo vencer entonces los pecados? Pues como nos dice ese salmo, clamando al Señor, diciéndole a Dios, Padre, si yo tengo errores en mi mente, en mi concepción de tu voluntad, en mi entender lo que tú me quieres mostrar, muéstrame, Señor, háblame, dime, ¿sí? Y el Señor te va a mostrar. Esas oraciones son las que contesta el Señor. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Eso es pedir conforme a su voluntad. Pídele y el Señor tiene sus recursos para hacerte entender, por la buena o por la mala, como nuestro Padre que es. Aunque sin decir que Él es malo, Él no lo es, ¿verdad? Me refiero a que pues nos cueste más trabajo y nos duela más.
¿Cómo vencer esos pecados ocultos? ¿Sí? Que la lista sería interminable. Bueno, en primer lugar, reconocer que existe una situación oculta y que está afectando nuestra vida. Mire, vamos a buscar el Proverbio 28. Proverbios 28, si me hace favor. Número 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este pasaje nos dice qué debemos hacer ante el pecado oculto, ¿sí? Confesarlo y apartarnos. Confesarlo, es decir, reconocerlo delante de Dios y pararlo. Eso es lo que nos dice este pasaje. Entonces, hermano, usted pregúntele a Dios cuando el Señor le muestre, el Señor no se tardará en tratar con usted, en mostrarle. Cuando usted le reconozca ese pecado, lo identifique, ¿sí? Dice este pasaje que lo debe confesar. Confiéselo delante de Dios. Padre, me confieso pecador en esta área de mi vida, y no lo vuelva a hacer. Esfuércese por no volverlo a hacer. Entonces dice la palabra de Dios que alcanzará la misericordia de Dios, ¿sí? Reconocer debemos nosotros, para vencer los pecados ocultos, que en nuestras propias capacidades no los podemos superar, y que es muy probable que volvamos a fallar si estamos en nuestras propias fuerzas. Mire, 2 de Corintios 12, verso 9. Vamos ahí también, por favor. Y me ha dicho, dice el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿sí? Vemos ahí algunos ejemplos, y ahí también está esas debilidades, esas pasiones. En nuestras propias fuerzas nosotros no podremos, ¿sí?, hacerlo, porque el poder de Dios se perfecciona en lo que tú eres débil. Esa área es una debilidad en tu vida. Bueno, pide, confía, y el Señor te va a ayudar en esa área. No en tus propias fuerzas, porque volverás a fallar. ¿Cómo vencerlo? Pues obviamente pidiendo perdón, desecharlo. ¿Cómo vencer? Permitir que Jesús sea quien pelea las batallas por nosotros, ¿sí? Hacer que Dios sea el soberano en nuestras vidas, ser gobernados por el Espíritu Santo. En otra forma de decir eso, ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué acciones nosotros tratamos en ocasiones de ocultarle a Dios? ¿Qué situaciones pecaminosas tratamos de ocultarle a Dios? ¿Sí? Marcos capítulo 4, verso 22, si quiere buscarlo, por favor. Marcos 4, 22, mire, dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo pecado sale a la luz, ¿verdad? No hay nada oculto, todo sale a la luz. Algunos podemos tener una experiencia de que las cosas salen a la luz, ¿sí? Fíjese, nos comentaba una situación el pastor Olivares, nos decía referente a esto, ¿verdad? Que los pecados siempre salen a la luz. Es como cuando los investigadores dicen que no hay crimen perfecto, ¿verdad? Yo no sabía que una de las instituciones así policíacas de investigación, pues de las más efectivas del país, es la del estado de Jalisco. Dice uno, bueno, pues qué bueno, ¿no? Entonces ellos, o se dice que no hay crimen perfecto, ¿sí?
Y él contaba una anécdota en que unos pescadores encontraron entre la pesca cotidiana que hacen, sacan entre sus redes un tiburón, ¿sí? Entonces, bueno, pues abrieron el tiburón y dentro del tiburón encontraron partes humanas, ¿sí? Una mano y encontraron ahí miembros de una persona. Entonces, bueno, pues lo más lógico es decir, pues ese tiburón desayunó, comió, cenó humano, ¿verdad? Pero cuando pues llaman a los investigadores y empiezan a hacer su labor y todo eso, se dan cuenta de que la forma en cómo estaban cortadas esos miembros no eran no habían sido cercenados por el tiburón, no habían sido así con sus mandíbula, ¿verdad? Cercenados, trozados, sino que vieron cómo habían sido cortados con herramientas, o en este caso un serrucho, ¿sí? Y bueno, pues se pudo investigar, se empezó a checar el ADN con algunas en sus bancos de datos y lo que tenían, y empezaron a encauzar una investigación. Y el pastor decía, seguramente estas personas, este cuerpo, lo desmembraron y lo fueron a lanzar ahí para que los tiburones comieran, y pues nadie se dio cuenta y se acabó. Entonces, si los seres humanos hemos tenido a través de todas esas instituciones de investigación y el conocimiento humano, se pueden saber cosas que otros tratan de ocultar perfectamente. Sí, debemos entender que porque no hay nada oculto, dice la palabra, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Algunos podrán hacer su pecado perfecto todo el tiempo de estadía en este mundo, pero cuando mueran y lleguen a la presencia de Dios, ahí saldrá. Sí. Pero la experiencia que tenemos es de que también esas situaciones salen a la luz desde antes. ¿Sí? Nada permanece oculto para siempre. Quizás algunas personas pueden sentirse relativamente tranquilas porque hasta la fecha nadie los ha descubierto lo que han hecho. Alguna infidelidad, algún robo, alguna situación así. Bueno, es evidente que no lo han descubierto y estás tranquilo, pero mira, yo te digo, cuidado, ¿sí? Y lo dice la palabra de Dios, nada permanece oculto para siempre. Esa situación que crees que nadie sabe, que crees que ya murió, si no te arrepientes de corazón y dejas de hacer eso, puede salir a la luz. Y si es un adulterio, puede terminar con tu matrimonio. ¿Sí? Entonces debes de tener cuidado. ¿Sí? La mentira corre más rápido, pero tarde o temprano la verdad la alcanzará. La verdad no corre tan recio, pero tiene más condición. ¿Sí? Tanto lo bueno que hacemos no pasa desapercibido ante Dios. Si tú haces algo bueno, Dios lo sabe, Dios lo ve. ¿Sí? Bueno, de la misma forma lo malo es conocido también por Dios. Hay un pasaje, si me lo busca, Jeremías 23, 24, o si lo anota como usted quiera, Jeremías 23, verso 24. Dice, ¿se ocultará alguno? ¿Quién pregunta quién dice? Dice Jehová. Dice, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Sí? Entonces, ¿dónde nos podemos esconder que Dios no nos pueda ver? ¿Dónde nos podemos esconder que Dios no nos vea? Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, Dios lo llena todo. ¿Sí? Temprano o tarde saldrá la luz. Por esa razón, hermanos, hoy es el día para volver la mirada a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, aplicar los correctivos, dejarlos de hacer, ¿sí? Hermano, evitémonos futuros desagradables, ¿sí?
cuando salga descubierto lo que ha hecho, ¿sí? Lo que usted sigue afianzando por orgullo, por temor a ser descubierto, simplemente porque le gusta andar envuelto en una vida libertina, licenciosa de pecaminosidad, ¿sí? Evítese eso, pare con el pecado oculto en su vida. Debemos reconocer que delante de Dios estamos nosotros desnudos ante su presencia. Todo lo profundo de nuestra alma lo conoce de manera perfecta. Él es omnisciente, ¿sí? Omnisciente quiere decir el conocimiento total, el conocimiento sumo, ¿sí? Dios sabe lo que nosotros hicimos el día de hoy, el día de ayer, toda la semana, ¿sí? Por eso nosotros no podemos ocultarle ningún pecado. Eso lo sabemos nosotros bien. Dios llena el cielo, Dios llena la tierra. Es imposible encontrar algún escondite en el universo donde nosotros nos escondamos de Dios, ¿sí? El Salmo 139, versículo número 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ¿sí? Este salmo nos ayuda para poder quitar los pecados ocultos. Examíname, oh Dios, para que el Señor me haga entender lo que a mí me cuesta trabajo. Podemos estar tan engañados, ¿sí? No nada más engañamos a los demás, sino que estamos engañados nosotros mismos. Entonces esto es una pregunta obligada para todos, desde el pastor hasta todos. Examíname, Dios, muéstrame y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, dice el 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿sí? Todos le debemos decir eso a Dios, porque todos estamos con la gran probabilidad de no entender nuestros propios errores, todos. Entonces todos le podemos decir, por si el Señor nos muestra que sí hay, ¿sí? Entonces este salmo de David, este salmo, el 139, es muy importante porque David le pide a Dios que lo examine, ¿sí? Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿sí? Conoce mi corazón. Esta palabra examíname se tradujo del hebreo jaca, ¿sí? O jacar, significa explorar bien, ¿sí? ¿Alguna vez usted le ha dicho eso al Señor? Bueno, pues esto puede ayudar para que dejar de hacer las cosas malas que estamos haciendo ante los ojos de Dios, ¿sí? Estoy en la recta final. Cuando un médico forma un diagnóstico, lo primero que tiene pues es que realizar es examinar detenidamente a la persona, el organismo afectado, ¿sí? En general el cuerpo, para sacar un diagnóstico. Ante ese dictamen, el médico, bueno, ya identificó la enfermedad a través de los síntomas que presenta el paciente. Bueno, la palabra nos enseña que nuestro Dios es el médico del alma. Él tiene la medicina específica para cada enfermedad espiritual, para cada enfermedad del alma. Solo Dios puede examinar y determinar el diagnóstico que usted y yo necesitamos, ¿sí? Y con ello entonces aplicar la solución. Si hay este pecado en ti, el Señor nos lo muestra, y esta es la solución, esta es la medicina que te ayudará. Decía David, pruébame. David sentía que era necesario que fuera probado, ¿sí? Para saber si era realmente lo que decía, ¿sí? Conoce mis pensamientos. Lo que David quiso es que Dios indagara con mucha cautela las intenciones del corazón. Dice, ve si todo lo que tengo en mi corazón es agradable a ti. Y si hay camino de perversidad, le dice David, guíame por el camino eterno. Le pidió que se fijara cómo era su manera de ser. Dios, fíjate cómo soy. Muéstrame, si estoy equivocado, muéstrame por dónde debo de caminar. La pregunta hoy es, ¿estamos en el camino correcto donde Dios quiere que caminemos? ¿Vamos por la brecha adecuada? Debemos guardarnos de los pecados ocultos. Los pecados ocultos, hermanos, son armas de Satanás. Este ser diabólico, maléfico, es real, existe, ¿sí? Nosotros no nada más lo andamos reprendiendo y atando, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Le decimos, vete de mi familia, vete de mi casa,
vete de mí, ¿sí? En el nombre de Jesús, para tus ataques, ¿sí? Dice que la Biblia que Él lanza dardos de fuego, pero Dios nos ha dado el escudo de la fe creyendo en la palabra de Dios. No ignoramos sus maquinaciones y nosotros también lo echamos fuera, ¿sí? Entonces debemos recordar que Jesús es el que ha ganado la batalla por nosotros. Entonces, si tú buscas estar en paz con Dios, Dios tiene la ayuda y en el nombre de Jesús los demonios también se sujetan. Pero hay mucho que tenemos que hacer nosotros. No todo es obra del demonio, mucho es nuestra concupiscencia, ¿sí? Dios nos perdona y Dios quiere que sigamos adelante, tratando de cumplir objetivos para los que fuimos nosotros llamados. Muchos de los que estamos aquí necesitamos servir a Dios. Esta es también una invitación para que usted pueda servir al Señor. Usted le pregunte. Nosotros quisiéramos que usted estuviera en la alabanza, que usted estuviera en el pandero. Bueno, las mujeres, ¿sí? Es una invitación, pero no se trata de lo que uno quiera, sino que sea Dios hablándole a usted, Dios mostrándole, ¿sí? Entonces que usted pueda venir y inmiscuirse. Dios, y usted, Dios tiene su lugar, si es la voluntad de Dios, sirviéndole en la alabanza aquí en la iglesia y en otras cosas. No nada más en la iglesia se sirve a Dios, también allá afuera, ¿sí? En todas partes debemos servir a Dios, pero los cristianos debemos de servir a Dios en su templo, en su iglesia, y también lo debemos de servir allá afuera. No nada más aquí y no nada más allá, en los dos lados. Pero usted pregúntele al Señor, ¿sí? Y caminemos por la senda de Dios. Póngase de pie, por favor, hermano. Vamos a hacer oración, le vamos a dar gracias a nuestro Señor.